A muchos nos ha pasado alguna vez que hemos querido comprar un ordenador y no hemos sabido por dónde empezar. Y el problema de esto es que mucha gente cree que el mejor indicador es el precio y a veces puedes pagar y tener mucho más de lo que necesitas o incluso a veces te puedes quedar corto. Por eso, después de ver este vídeo vas a saber todo lo que necesitas sin tener que depender de terceras personas o, lo que es peor aún, de ir a comprar un ordenador en una tienda y no saber exactamente lo que te interesa. Para empezar, lo primero que te deberías mirar antes que el diseño o los gigas o cualquier otra cosa es el sistema operativo. Si alguno de vosotros no sabéis lo que es el sistema operativo, básicamente es lo que nos permite controlar y organizar todas las funciones de nuestro ordenador. Por así decirlo, es como si fuera el alma del ordenador. A nivel de sistemas operativos para usuarios, lo que tenemos hoy en día es Windows, macOS, Linux y hace poco también surgió Chrome OS. Si te consideras una persona que va a hacer un uso medio avanzado con tu ordenador y necesitas tener cierta variedad de programas, probablemente Windows sea la mejor opción, ya que es un sistema operativo muy popular alrededor del mundo y en el que existen muchísimos programas disponibles hoy en día. Sin embargo, también está macOS, que vendría a ser el sistema operativo de los ordenadores de Apple. En este caso, te recomiendo macOS si te consideras una persona que va a usar el ordenador para herramientas más enfocadas a la creatividad, como son edición de vídeo, fotografía, producción de música, composición. Y es que desde mi punto de vista, macOS es perfecto para este tipo de usuarios, ya que es un sistema operativo fiable, con una interfaz gráfica atractiva, fácil de usar y que al mismo tiempo hoy en día tener todo sincronizado con tu smartphone o tus otros dispositivos de Apple, como son el iPad, el iPhone, etcétera, es perfecto, ya que incluso en usos profesionales este tipo de dispositivos son una ventaja para poderlos usar de forma más ágil. Sea como sea, si te consideras un usuario más bien básico que no va a usar todas estas herramientas de creatividad, no significa que macOS no sea para ti. En mi opinión, considero que macOS sobre todo se luce muchísimo con este tipo de usos. Eso sí, si vais a elegir un Mac como vuestro ordenador, tenéis que tener en cuenta que los Macs cuestan un poco más que la mayoría de ordenadores que hay en el mercado, aunque existen maneras de encontrar un Mac al mejor precio posible, pero eso lo veremos al final del vídeo. Y ahora, a diferencia de los Macs, Chrome OS es un sistema operativo desarrollado por Google y que normalmente lo encontramos en ordenadores llamados Chromebooks, que vendrían a ser estos ordenadores portátiles que funcionan con Chrome OS. Pero para resumirlo, Chrome OS puede ser un sistema operativo interesante para ti si quieres un ordenador que sea fácil de usar, sencillo, sin mucha complicación y sobre todo para aquellos que estéis acostumbrados a usar más un móvil que un ordenador en vuestro día a día, ya que Chrome OS tiene como esta interfaz similar a un teléfono Android. Sí que es verdad que existen Chromebooks de varias gamas, pero si eres una persona que busca un ordenador económico, por norma general los Chromebooks suelen ser más económicos que la mayoría de ordenadores que hay en el mercado. Y por último, y no por ello menos importante, está la opción de Linux. En este caso, si te consideras una persona que no necesita estrictamente un tipo de sistema operativo en concreto o algún tipo de aplicación en concreto, es probable que Linux sea una opción para ti, ya que lo bueno que tiene Linux es que es de código abierto, lo que significa que no tenemos que pagar ninguna licencia y lo mejor de todo es que lo puedes personalizar a tu gusto. Por ello, si eres una persona que es curiosa y le gusta investigar y que además se las apaña un poco a nivel de informática, creo que Linux es una muy buena opción para ti. En mi caso yo he probado Ubuntu, Debian, Linux Mint, pero existen muchísimas distribuciones de Linux ahí fuera. Eso sí, si eres principiante en Linux, ya te digo que hay una cierta curva de aprendizaje para aprender a hacer ciertas cosas con Linux, pero con el tiempo creo que vale la pena. Una vez tenemos esto claro, lo cogemos y lo dejamos aparte y ahora nos centraremos en una parte fundamental que es el procesador. El procesador o la unidad central de procesamiento es el componente que se encarga de procesar todo lo que ocurre dentro de nuestro ordenador. Por lo tanto, saber elegir bien un procesador nos ayudará a disfrutar de un ordenador que sea rápido y que además envejezca muy bien a lo largo de los años. Existen procesadores para PCs de sobremesa, para portátiles, para móviles, para tablets, pero todos tienen ciertas características en común que nos ayudan a entender qué tipo de procesador tenemos delante nuestro. Existe la velocidad de reloj o los gigahercios, el número de núcleos, la generación, etc. Pero para no entrar mucho en detalle y no alargar mucho el vídeo, lo que veremos son los aspectos básicos que os recomiendo que tengáis en cuenta. Mi recomendación es que si os vais a comprar un ordenador, fijaos en que el procesador sea de 4 núcleos y si puede ser de más de 2 GHz de velocidad mejor, y que también la generación no sea muy antigua. Y esto de la generación es importante, ya que puede ser que encuentres un ordenador que creas que está bien de precio y que pone i7, que son estos gama alta de Intel, pero que en realidad sea de cuarta generación. Y eso significa que es un procesador bastante antiguo, ya que hoy en día estamos ya por la 13ª. Y por eso os recomiendo un procesador que no tenga más de 2 años a nivel de generación, ya que si no tendremos un ordenador que quizá no envejece tan bien a lo largo de los años. Obviamente esta es una referencia muy genérica, ya que los Macs, por ejemplo, funcionan
con chips de Apple Silicon, que son los mismos chips que se fabrica Apple y son muy similares a los de un iPhone. Pero de todas formas, si tenéis en cuenta estos mínimos que os he dado, sabréis más o menos si un procesador vale la pena o no. En segundo lugar, tenemos la memoria RAM, que no confundir con la capacidad o almacenamiento. La memoria RAM es una memoria volátil que trabaja junto con el procesador y es muy importante ya que nos ayuda a poder ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo y sobre todo aplicaciones pesadas como los videojuegos. Y existen muchos factores a tener en cuenta con la RAM, como son la frecuencia, la latencia, el tipo de RAM, pero para no entrar en mucho detalle, si alguno de vosotros queréis un vídeo específico de la RAM, dejádmelo en los comentarios y haremos un vídeo más específico. Pero sea como sea, al igual que antes, te recomiendo que tu ordenador a día de hoy tenga por lo menos 8 GB de RAM. Lo bueno es que en la mayoría de casos la memoria RAM se puede ampliar o cambiar, pero que sepáis que en los Macs de hoy en día la memoria RAM está soldada y no se puede aumentar. Por esa razón también es importante saber cuánta RAM necesitamos, pero en este caso si eres alguien más demandante, es decir, videojuegos, edición de vídeo o cosas ya más serias a nivel profesional, lo que te recomiendo es que tu ordenador tenga por lo menos 16 GB de RAM. Otro componente muy importante que hay que tener en cuenta en algunos casos es la GPU o la unidad gráfica de procesamiento. La GPU vendría a ser lo mismo que la CPU, pero en este caso solo se encarga de procesar los gráficos. Pero mi recomendación es que si a día de hoy tú vas a usar tu ordenador para trabajar, estudiar, ver pelis, ver series, videollamadas, no necesitas una gráfica porque por norma general los procesadores ya llevan una gráfica integrada que es suficiente para hacer todo eso. La GPU solo es necesaria para usos como por ejemplo videojuegos o softwares de producción de vídeo o de foto que lo que hacen es usar muchísima potencia gráfica. Pero al igual que antes, si alguno de vosotros queréis un vídeo específico sobre tarjetas gráficas, dejadme en los comentarios. Y por último, y no por ello menos importante, otro componente fundamental es el almacenamiento. Los discos duros o las unidades de almacenamiento, a diferencia de la RAM, estos almacenan datos a largo plazo. Es decir, las memorias RAM, cuando el ordenador se apaga, se vacían. En cambio, los discos duros o las unidades de almacenamiento se encargan de almacenar todos los datos, como por ejemplo archivos de programa, fotografías, vídeo, etc. Y antes de mirar cuántos gigas necesitáis, etc., lo más importante es que entendáis que existen varios tipos de unidades de almacenamiento. Y esta que yo tengo aquí es un disco mecánico, lo que significa que funciona con partes mecánicas y hoy en día no es lo más rápido, aunque sí que es lo más barato, pero lo que os recomiendo es que vuestro disco sea un disco SSD o disco de estado sólido. ¿Por qué? Porque funcionan sin piezas, todo es electrónico y los datos van muchísimo más rápido y cuantos más datos le lleguen al procesador, más capacidad tendrá nuestro ordenador de hacer tareas de forma más ágil y fluida. Aunque por suerte la mayoría de ordenadores se les puede cambiar el almacenamiento, pero eso sí, lo que os recomiendo hoy en día es que vuestro ordenador tenga un disco duro de estado sólido que por lo menos sea de 256 GB. Eso sí, mucha gente tiene la mala costumbre de guardarlo todo en el ordenador y lo que os recomiendo es que tengáis siempre un disco duro externo para guardar todo aquello que no necesitéis en vuestro ordenador, ya que si nuestro disco principal está muy lleno de cosas innecesarias, lo que nos afectará es en el rendimiento. Y ahora, antes de llegar a la mejor parte del vídeo, para resumir, mi recomendación es que tengáis un ordenador que tenga por lo menos un procesador de 4 núcleos, si puede ser de no 2 años más de antigüedad, que tenga 8 GB de RAM y que tenga un almacenamiento de 256 GB SSD, pero si aún así no os ha quedado muy claro, no os preocupéis porque ahora veremos el top de los mejores ordenadores que os recomiendo según el uso que le queréis dar. Según mi experiencia, antes de comprar un ordenador también es importante tener en cuenta un par de cosas. La primera es entender dónde se pueden encontrar las mejores ofertas en cuanto a ordenadores, porque en tiendas físicas sobre todo a veces nos podemos encontrar que los precios son un poco más elevados que en internet. Y la segunda cosa es preguntarnos si es mejor comprar un ordenador nuevo o reacondicionado. En mi caso, cuando quiero encontrar un ordenador que esté bien de precio o de oferta, los primeros sitios a los que miro son Amazon, eBay o incluso vosotros en Latinoamérica seguro que usáis Mercado Libre. Pero aparte de saber dónde comprar, también es importante saber cuándo comprar, ya que en épocas como Black Friday o como en estos días que son los Prime Days, es importante aprovechar estas ofertas, ya que normalmente no siempre podremos comprar a estos precios. Pero si te consideras un usuario al que no le importa si tu ordenador tiene alguna marca de uso o no es nuevo de trinca, la opción de Amazon Renewed o los de Apple Refurbished son una buena opción de obtener ordenadores a un precio más asequible. Yo en mi caso me compré un MacBook Pro con chip M1 Pro y la verdad me ahorré bastante dinero a pesar de que no era un ordenador nuevo. Eso sí, que cada uno haga lo que quiera, esto es una decisión completamente personal y ahora veremos los top ordenadores que os recomiendo y os dejaré todos los enlaces en la descripción. Mi primera recomendación es este Asus Chromebook C425. ¿Y por qué? Pues porque es un ordenador ideal para hacer tareas básicas, como ver vídeos, ver series, estudiar, hacer algún trabajo
Y además funciona con Chrome OS, ya que como he dicho antes es un sistema operativo bastante sencillo y simple de usar. Y lo bueno es que a nivel de precios suelen rondar sobre los $300-400 o incluso depende de la oferta, pueden incluso menos. En cambio, si quieres un ordenador un poco para un uso intermedio, para darle un poco más de caña, para trabajar durante muchas horas y sentirte cómodo o cómoda, te recomiendo este MagicBook 16 y como bien dice su nombre, es un ordenador portátil de 16 pulgadas que se puede encontrar con Windows preinstalado y que además también es capaz de tirar algún videojuego no muy pesado. Pero bueno, de lo mejor que tiene para mí es que aparte de ser potente, su diseño es similar a un Mac, es ligerito y que también lo bueno es que se puede encontrar por menos de $900. Sin embargo, si te da igual que tu ordenador sea portátil, use Mac o Windows, el que te recomiendo es este Mac Mini con chip M2. Es muy potente, cuesta mucho menos que la generación anterior, además le puedes poner un teclado, un ratón y la pantalla que tú quieras, y para uso doméstico o para la oficina es ideal y además incluso lo puedes usar para tareas un poco más demandantes. Eso sí, si lo que quieres es un Mac pero que sea portátil, es decir, un MacBook, hoy en día el que sigue siendo de los mejores a nivel calidad-precio es el MacBook Air con chip M1. Y además se puede encontrar por debajo de los $1000 y si queréis más detalles de cómo es este MacBook Air con chip M1, os dejo la review en la descripción. Y por último, si ya te consideras un usuario que le va a dar un uso avanzado, es decir, videojuegos AAA, producción de vídeo, etcétera, pero tampoco te quieres salir mucho del presupuesto, para mí de las mejores opciones a nivel de portátiles Windows, que sean económicos y que sean capaces de jugar a videojuegos y no sean muy caros, son los Asus TUF. Y en este caso os hablo de este Asus TUF 15, que la verdad está muy bien, ya que contamos con un i5 de una generación bastante moderna, 16 GB de RAM, una pantalla con bastante fluidez y además también tenemos bastante capacidad para videojuegos y además se puede encontrar por unos $700-800 e incluso menos dependiendo de la oferta que haya en el mercado. Así que si lo tuyo es encontrar un ordenador que te sirva para un poco de todo y que además te dure bastante a lo largo del tiempo, este Asus TUF creo que es una de las mejores opciones. En cambio, si alguno de vosotros sois creadores de contenido, producís vídeo, fotografía y queréis un ordenador que os dure mucho tiempo, que sea muy potente y que podéis estirar un poco más el presupuesto, os recomiendo sin duda el MacBook Pro con chip M1 Pro. ¿Por qué? Pues porque yo lo he estado usando y he pasado de un ordenador Windows a un Mac porque tengo todos mis dispositivos de Apple y la verdad me funciona muy bien y además tiene muchísimas ventajas que no os la puedo explicar porque se está alargando mucho el vídeo, pero si queréis os dejo una review en los comentarios y que sepáis que a pesar de que son ordenadores que se van más de presupuesto, se pueden encontrar más económicos en sitios como Amazon Renewed y también por supuesto os dejo los enlaces en la descripción. Eso sí, hay que ser honestos, si queréis un ordenador que sea potente y lo más económico posible, no existe nada mejor como un ordenador de sobremesa al cual nosotros le montamos los componentes que queramos uno a uno. Pero esto ya da para otro vídeo, así que os recuerdo que si estás viendo este vídeo y son los Prime Days, Black Friday o lo que sea, aprovechad porque en estos días se pueden encontrar ofertas muy buenas, sobre todo en estos ordenadores que os he recomendado. Y si lo estás viendo y no son Prime Days, ni Black Fridays, ni nada, pues asegúrate de que el precio está bien y no estás pagando de más. Y sobre todo recordaros que estos enlaces que os dejo en la descripción dan mucho apoyo al canal y no se afectan al precio final. Pues hasta aquí puedo leer, me ha encantado hacer este vídeo, si a ti también te ha gustado dale a me gusta y sobre todo si eres nuevo suscríbete para no perderte todos estos vídeos y como siempre espero veros muy pronto. Chao, chao.